los derechos de los perros, de las vacas, de los cerdos y de los pollos. Entre estos defensores de sus propios intereses y yo, y los que somos como yo, media pues un abismo, el que va del interés egoísta al amor desinteresado. Los derechos del hombre vienen desde la Revolución Francesa. Los hicieron mal, les quedó faltando el derecho esencial y la contraparte. El derecho esencial, que es el que tiene el hombre de que lo dejen en la paz de la nada, un par de lijuriosos que resolvieron sacarlo al intermedio terrible, doloroso de la vida para volver al sitio donde partió. Ese les quedó faltando, el derecho de los derechos. Y les quedó faltando la contraparte, la de los deberes del hombre. ¿Quién está enarbolando la bandera de los deberes del hombre? A ver, ¿qué político ha hecho una campaña diciendo yo estoy defendiendo este deber? Ninguno. Se les olvidó que los hombres tienen deberes. El que nace, nace con deberes. Yo nunca he tenido derechos, ni he defendido nada mío. Y a los animales los defiendo porque los quiero. Y con un amor desinteresado, no como los que defendían a los negros para que votaran por ellos, que no eran negros ellos. No, por el amor verdadero. ¿Y Cristo qué hizo a los animales? El que no existe no puede querer. Pero supongamos que hubiera existido esa cosa vaga, confusa que llaman Cristo. Hay una sola palabra de amor y de compasión por ellos en los evangelios, a ver si me la dicen. Por el contrario, Cristo insultaba con nombres de animales. A los fariseos los llamaba serpientes, raza de víboras. A Herodes Antipas le decía ahí, le mandó a decir y decirle a ese zorro que yo predico y hago milagros. ¿Cómo llamando a una persona zorro? Pero si el zorro es un pobre animalito, inocente, ¿por qué su Padre Todopoderoso entonces no hizo al zorro como un hombre si el hombre era la maravilla? Entonces Cristo insultaba con nombres de animales como cualquier Fidel Castro que llama a los gusanos de Miami, que los sostienen gusanos a los cubanos de Miami. Pero ¿cómo? Y este es el fundador de la cultura de Occidente. La cultura de Occidente se identifica con el cristianismo. Cristianismo y Occidente son sinónimos. El cristianismo es una empresa infame y criminal. Su historia está teñida de infamia desde el puro comienzo. Del Islam igual. Toda su historia es una historia de infamia. Esto lo llaman civilizaciones, civilización cristiana y civilización islámica. El Islam, pretenciosamente dicho así, maometismo pues. Los seguidores de un profeta asaltante de caravanas, esclavista, violador de niñas, ahora que está tan de moda atacar a los pederastas, asesino de judíos, como ha sido su religión toda desde que empezó, y como ha sido la cristiana desde el año 310, en que una de las 10 sectas cristianas que existía se montó al carro del poder de Constantino, reprimió a las otras, las exterminó y siguió con los pobres judíos como si fueran los causantes de la muerte de Cristo, que lo hubieran matado. Pero ¿cómo se puede matar lo que no existió? Y antes del año 100 no hay cristianismo, ni la palabra cristiana. Esto empieza después del año 100, hay muchas sectas, una decena cuando menos. Los elquesaitas, los gnósticos, los judaizantes, los de Marción, los de Carpócrates. Una de esas que se llamó católica, que quiere decir universal, fue la que se montó al carro del poder de Constantino y reprimió a las otras. Después, cuando vino la reforma protestante que inició Lutero, otro inmoral, la dividió en dos. Entonces la iglesia de Occidente, entonces llamaron unos católicos y otros protestantes, pero la palabra viene de lejos. Aquí vengo a charlar con mi amigo William, a continuar una conversación que llevamos desde que nos conocimos y que hemos adelantado en muchas ciudades. En Bogotá primero, en la Ciudad de México, en Guadalajara,
en París, ahora estamos en esta ciudad y en este salón tan hermoso, con este público tan espléndido. Nunca habíamos hablado en un salón tan bello como este, William. Ustedes lo ven aquí y escuchan sus palabras y piensan que él solamente habla de esos temas, pero quien lo lee sabe que habla de muchísimos temas, ¿no? de casi todos los temas en realidad. Nos propusimos que íbamos a hablar aquí de lo humano y lo divino, pero esa es solamente una manera de darse la licencia de poder cambiar de tema al ritmo del antojo, como suele pasar en las conversaciones. Y desde cuando yo conocí a Fernando primero como escritor, en el año 83, hace 30 años ya, con su libro sobre Porfirio Barba-Jacob, El Mensajero, tuve la sensación de que estaba descubriendo no solamente la biografía de un gran poeta colombiano que había dejado sus años dispersos por muchos países y de quien parecía imposible recuperar nada, sino que tuve la sensación de estar descubriendo a un autor totalmente nuevo en la tradición literaria colombiana. Pasarían 10 años antes de que nos conociéramos. No sabía tampoco que no solo estaba conociendo con ese libro a un gran escritor, sino a un gran amigo con quien desde entonces me han unido muchos viajes, muchas conversaciones, muchas aventuras, con quien comparto muchas de las convicciones que él ha comenzado a enunciar aquí, aunque por supuesto no me siento capaz de defenderlas con tanta pasión, con tanta elocuencia y con tanto valor, con tanta valentía como lo hace Fernando. Nuestras conversaciones fluyen por muchos cauces distintos, por los cauces de la literatura, por los cauces de la música, sobre todo de la música popular, que es de la que yo sé alguna cosa, ¿no? Porque como él dijo un día, yo parece que hubiera nacido en una cantina, y yo creo que es verdad. Por lo menos nací al frente de una cantina y pasé muchos años de mi infancia, muchos de mis años tempranos, oyendo música popular. Y como en Colombia se oye la música popular de todo el continente, una parte de nuestra educación sentimental la compartimos con todos ustedes, porque los tangos y las zambas y mucha música andina, argentina, ha llegado y llegó desde hace mucho tiempo a Colombia. Bueno, Fernando, yo tengo que agarrarme de él para avanzar en esta conversación. Es un apasionado de muchos temas, es un conocedor de muchos temas, y así como puede hablar con nosotros fluidamente de tangos y de cine, podría discutir por horas con grandes biólogos sobre los temas de la biología a los que le ha dedicado mucho tiempo, y con físicos a los temas de la física a los que ha dedicado tanto tiempo, y con teólogos y doctores de la Iglesia para discutir sobre esos temas tan complejos y tan turbulentos de la historia de la presencia de la Iglesia en el ámbito de Occidente. Así que tenemos mucho por donde dejar discurrir la conversación, y tú, Fernando, ¿por dónde seguimos? Pues es la primera vez que conversamos con testigos, pero lo vamos a seguir haciendo aquí con ellos tan libremente como lo hemos hecho siempre. Evidentemente que si nos podemos hablar de la música que tú llamas popular, en realidad es la música hispánica, la de los países hispanos de Hispanoamérica más la de España, que se reduce pues fácilmente en boleros, milongas, pasodobles, danzones, porros. Esto es la música de México, la música de Argentina, la música del Caribe, la música de España, la que ya cayó en el olvido, la que perdimos
porque los anglosajones nos colonizaron totalmente, nos anglizaron el idioma, nos quitaron la música y nos colonizaron el alma. ¿Y qué es música? Eso lo tengo yo clarísimo. Música es la que me gusta a mí. Y el resto es ruido. Como el resto del club música anglosajona, yo me siento muy ajeno en este planeta. Porque la música fue lo más profundo que yo tuve que llegar al alma mía, más que el amor. Más que el amor. Nosotros estábamos entre México y Colombia, entre dos imperialismos musicales, los de las rancheras y los de los tangos. Me tardé mucha parte de mi vida para descubrir que lo que me gustaban a mí no eran los tangos sino las milongas, pero no importa. En cuanto a la otra música, la que llamamos clásica, la que se estudia en los conservatorios, esto es la de Mozart, la de Schubert, la de Debussy, pues a mí me sirve como para dormir la siesta, pero no me llega al corazón, me tranquiliza una parte de ella, otra parte de ella la detesto. Pero tú tocas piano todos los días, o casi todos. No, machaco el piano, pero es otra cosa. Llegué a tomarle una animadversión muy grande a músicos como Tchaikovsky, como Rachmaninoff, como Ravel, como Händel, y no le sigo haciendo la lista. Pero el milagro de la música nunca no lo he podido comprender ni he podido resolver. Como arte sonoro y la literatura. Esa frase de Verlaine era de la música, la literatura no tiene que ver con la música, nada. Ni el ritmo del verso tenía que ver con la música, ni el ritmo sutil de la prosa tiene que ver con la música, ni las sonoridades del lenguaje tienen que ver con la música. Son dos artes muy distintas. Y la literatura es un arte muy menor al lado de la otra. Y se pretende que la música es un arte universal, que va a ser universal. Si fuera universal, a todo el mundo le gustarían las milongas y los boleros que me gustan a mí, o le gustarían a Mozart, y no es así. La música no es universal. Y cuando yo de muchacho me fui a estudiar en Italia, ninguno de mis compañeros italianos podían entender por qué a mí me gustaban esas canciones que yo les ponía en un tocadisco miserable que tenía, porque la música no es universal y la literatura tampoco es universal, menos puesto que la literatura está hecha en idiomas que hay que traducir. Y si la literatura estuviera construida, la prosa sobre sonoridades, ¿cómo se traducen? Se pierden todas. Esta es la situación de dos artes muy importantes, pero la literatura sí tiene algo por encima de la música, y es que define perfectamente al hombre. El hombre es la palabra, que es la que nos separa de todos los animales, empezando por los tres grandes simios que son el orangután, el chimpancé y el gorila, con quienes compartimos el 98 o el 99% del genoma. Ellos no tienen la palabra para mentir. Nosotros somos la especie mentirosa. Nos llaman el Homo sapiens, sabio. No, que va, somos el Homo mendax, el hombre mentiroso. O mejor, el Apex mendax, el simio mentiroso. Bueno, pero yo cuando veo otros libros que no son sobre temas específicamente literarios, como la tautología darwinista y otros ensayos sobre biología, como el manualito de posturología física, yo siento que para ti, sin dejar de ser aventuras del pensamiento y aventuras de la investigación y de la reflexión, son hechos literarios, que para ti pesa mucho el ritmo de la narración, por ejemplo, cuando haces esos ensayos sobre taxonomía y esos ensayos sobre
el origen de la vida y sobre la secuencia de las especies. Pues es que no están contrapuestas la literatura y la ciencia. Tú puedes escribir de ciencia literariamente. Es decir, un científico no está obligado, no tiene por qué estar escribiendo tan mal como escribe. Pero no es lo que suelen hacer los científicos, preocuparse tanto por el lenguaje. No, pero el lenguaje el lenguaje es el que sirve para destruir. El lenguaje sirve para destruir mentiras. Por ejemplo, tautologías, esto es cosas que tratan de explicar algo sin explicar nada. Por ejemplo, en las ciencias biológicas, la teoría de la evolución, que va más allá de las especies, porque la evolución es una cosa y la especie es otra, triunfó con un libro de Darwin, que escribió en 1859. Ahora hace poco se conmemoraron los 150 años de la aparición del origen de las especies, por medio de la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es decir, que sobrevive el que no se muere. Esto es la vuelta del bobo, es la explicación de los teólogos, los que se metieron en esas honduras en el catolicismo, porque el protestantismo y el judaísmo y el islamismo no tienen ese problema, porque con la fe basta, a tratar de probar la existencia de Dios. ¿De cuál Dios? De Dios como creador del universo. ¿Y quién dijo que el universo necesitaba un creador? A lo mejor está desde siempre. Esa es la vuelta del bobo. Si Dios no necesita un creador, ¿por qué no le atribuimos de una vez la misma cualidad al universo y decimos que el universo es eterno? ¿O es que nosotros estábamos presentes cuando empezó? Podemos remontarnos al pasado. Ahora la cosmología, que esta ampliación de la astrología, trata de ir hacia atrás 15.000 millones de años. ¿Quién dijo que esto que llamamos materia necesitaba tener un principio? ¿Y qué es materia? Materia es una palabra que parece científica, como energía. ¿No serán palabras metafísicas que no están designando nada? Antes de 1850, cuando Rankine la puso en circulación, nadie hablaba de energía. ¿Y acaso Newton habló de energía? Newton no habló pues de fuerza de gravedad. ¿Y para qué la palabra fuerza? Con gravedad no es suficiente. ¿De qué le ponía la palabra fuerza? Y la física no prescindió de la palabra fuerza en adelante. Entonces, ¿para qué la quería? Y todo el mundo dice que Newton enunció la fuerza de gravedad, la ley de la fuerza de gravedad. Claro, porque no han leído los principios matemáticos de Newton. A ver, búsquenmela si estén ahí. No está. Entonces, todos los tratados de física, de lo que se estudian en la escuela secundaria, hasta la Lecture on Physics de Feynman, que es un libro, una obra en 3 volúmenes, tal vez la que da más cuenta, más pretenciosa, más amplia y todo eso, hablando de lo mismo de la ley de gravedad de Newton. Búsquenme en los principios matemáticos, en todas las obras de Newton, a ver si está enunciada la ley de masa del cuerpo 1, fuerza de gravedad igual a masa del cuerpo 1 por masa del cuerpo 2, dividido por la distancia al cuadrado. Está la parte de abajo de la ecuación, la del denominador, la de la distancia al cuadrado, la parte de arriba del numerador no está. Y ahí la seguimos repitiendo. Así seguimos repitiendo como loritos tantas verdades, tantas mentiras y tantas infamias. Ahorita la última infamia con que andamos es con la de la democracia. O sea, con la de las elecciones, o sea, con la de la zamponería política, la de los partidos políticos, que son asociaciones delictivas como mafias, que van detrás de un botín. Así, pero se pasa todo el planeta, 180 países, 200 que están en la ONU todo el año en elecciones. Salimos de una en Bosnia y Herzegovina, entramos a las de aquí, a las de Venezuela, a las de Colombia, a las de México, y que son sino mafias que van detrás a repartirse un botín entre los que los ayudaron a subir a ellas. Sí, bueno, yo creo que si algo me ha gustado siempre es ver la pasión con que Fernando denuncia tantas cosas. Muchos piensan que porque es un hereje o un negador, no, por principio, pero yo creo que Fernando lucha
por causas muy altas, muy difíciles, por supuesto, de conseguir, lograr que la humanidad ame y respete a los animales, lograr que la humanidad pese poco sobre este planeta y abandone la idea de que somos la especie superior de la naturaleza y que estamos aquí para servirnos del mundo, me parecen causas muy altas. Y por otro lado, aunque yo creo que soy más ingenuo y más crédulo, y a veces hasta pienso que la política sí podría servir para hacer al mundo un poco menos injusto, yo creo que Fernando tiene razón y que, como decía el maestro Hölderlin, siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, se ha construido su infierno. Y creo que en esa medida la denuncia que él hace de la democracia tal como la concebimos es muy razonable, ¿no? Una civilización atroz no es una civilización, es una barbarie. Nosotros no conocemos la civilización. Si esta de los mataderos es una civilización, la cristiana, que da cuenta de toda Europa y toda América, todo Occidente, pues esto no es civilización, esto es barbarie. Tenemos que acabar con los mataderos. Volvamos aquí a lo de los políticos. El asunto es muy sencillo. Si hay generosidad en ellos, si alguna vez la hubo, no tienen por qué aspirar a un puesto público. Porque si van detrás de un puesto público, entonces no podemos creerles. Mire, es muy fácil enarbolar cualquier bandera, de derecha o de izquierda, llamarse defensor de los pobres, de las clases desposeídas, o defensores de la libre empresa, o de lo que quieran. Aquí este país empezó dividiéndose en unitarios y federalistas. Colombia estuvimos divididos casi toda la historia entre conservadores y liberales. Eran igualitos, iban detrás del mismo botín. Las altas posiciones del Estado solo las pueden ocupar quienes no tengan nada que ganar en ellas, ni dinero, ni fama, ni el micrófono, ni la figuración, porque si no son sospechosos. ¿Y tú no conoces ningún ejemplo de historia de seres que hayan sido? No conozco uno solo, además la palabra democracia nació corrompida, pues es un ocultismo ahora porque viene de demos, kratos, poder, pues de palabras griegas, pero en Grecia, empezando la democracia, digamos en el siglo de Pericles, 5 siglos antes de nuestra era, surgieron los tiranos y los demagogos al mismo tiempo. Demagogo también viene de allí, no que la tuvieran ellos, la mezcla, pero la palabra la tomamos de ellos. Y estoy tomando lo menos malo porque no estoy hablando de las tiranías. Miren lo que han hecho este par de ampones de Cuba, de los dos Castro: tiranizar un país más de 50 años, volverlo a una cárcel con el cuento de que estaban haciendo la revolución. Pero a ustedes les cabe en la cabeza esta monstruosidad. Y estaban enarbolando una bandera que era la que enarboló también Stalin y el comunismo, ¿no? La de la disigualdad de los seres humanos y no repartir los bienes que hay. ¿Cuáles bienes estaban repartiendo? Todo era para ellos, para estos dos zampones asesinos. Mire a este hombre que se está muriendo de cáncer en Venezuela y que por fin el cáncer le tumbó la lengua. El venezolano repartiendo el petróleo de Venezuela. Primero que todo, el petróleo no lo hicieron los venezolanos porque son en general bastante perezosos, más que los colombianos. Se produjeron en las entrañas de la tierra durante 200 millones de años de descomposición de plantas y animales. Los están sacando con tecnología norteamericana y eso es todo. Este sinvergüenza que no ha parado de 12 años de hablar pegado al micrófono como si fuera el dueño de la palabra en Venezuela, ahora lo cayó el cáncer. Bendito sea el cáncer, a ver si le tumba definitivamente la lengua. Pero esos son los que enarbolan la bandera del pueblo. Otros en el Islam en bandera, entonces enarbolan, como ahora en Mali, la de la charia, la de la ley islámica. Que va, ellos no están buscando la charia, ellos no saben qué es eso, ellos no saben la historia infame de su religión. Están enarbolando estos que acaban de derrotar los franceses en Mali, una bandera para tomarse el poder, para tomarse el botín del poder. Entonces, yo estaba hablando de lo menos malo de esto que llamamos, de esta farsa de las elecciones, la ponería de los partidos políticos, de las mafias políticas,
por no hablar de las tiranías, que son terroríficas, la tiranía de Irán, de estos ayatolás alucinados y asesinos, este asesino de Corea del Norte, los de China, por todas partes. Bueno, en fin, el asunto no es que esté proponiendo remedio, porque esto ya no tiene remedio, esto está dañado, hay cosas que no tienen remedio, que se llega a un punto en que el remedio es imposible. En los años 60, cuando yo era un muchachito, se empezó a hablar mucho, de nuevo, de lo que había hablado Malthus en su ensayo sobre la población, que es del último año del siglo XVIII, de 1799, de que éramos muchos. Éramos 3.000 millones entonces, en el 68, algo así, cuando Pablo VI hizo su primer viaje al extranjero y fue a Colombia. Éramos 3.000 millones. En los 26 años y 6 meses del pontificado de Carlos Bottila, más conocido con el alias de Juan Pablo II, a la población mundial se le sumaron 2.200 millones en 26 años. Anduvo por 130 países predicando en contra del control de la natalidad. Eso es un crimen, eso es un asesinato, eso es una monstruosidad. En África igual, en contra del uso del preservativo en el epicentro del SIDA. No, si este no es un criminal, ¿quién es un criminal? Claro, él no podía matar como Stalin o como sus colegas del pasado, como Inocencio III, que cuando siendo el hombre más poderoso de la tierra exterminó a sus propios copartidarios, los albigenses, y arrasó con todo el sur de Francia en 1200, con toda la cultura de la Occitania. Ya no lo podía hacer, ya no podía quemar a nadie en las plazas públicas, como quemaron católicos y protestantes por igual, a unos acusándolos de brujería o de herejía, como si fueran los dueños de la verdad. Esto ya no pueden quemar. O sea que el mundo progresa un poco. O sea que el mundo progresa un poco en la medida en que ya no pueden quemar a los opositores. Pues ganas no le falta. Al final de cuentas, este Papa Nuevo fue el gran inquisidor. La Congregación para la Doctrina de la Fe no es el nombre hipócrita de lo que se llamaba antes la Inquisición o el Santo Oficio. Qué bueno que este señor ya entró en Twitter para que sea uno más del común. Porque el asunto de todos estos tiranos y tiranuelos y gentuza del poder es que no enfrentan a los demás los argumentos ajenos. ¿Cuándo han oído ustedes discutir a Fidel Castro o a Raúl Castro o a Hugo Chávez? Cuando unos intelectuales, una palabra muy fea, escritores, como Vargas Llosa y otros fueron a Venezuela y aceptó un debate con ellos. Escogieron a Vargas Llosa para que fuera el que hablara con él. No fue capaz, porque no puede porque están escudados, así estuvo escudada la iglesia siempre, hablando es cátedra desde el púlpito. Ahora este hombre cometió la torpeza de entrar a Twitter. Yo no sé muy bien qué es porque no estoy en esas cosas, pero donde será uno más entre muchos millones y no podrá nunca contestar y nunca contestará, pero para no contestar, si era para no contestar, ¿para qué se metió allí? Bueno, a mí me bautizaron en el cristianismo como la mayoría de ustedes. Aquí hay muchos judíos, entonces los bautizaron en el judaísmo. Para el caso va más o menos igual. Pero yo esta iglesia la dejé de muy muchachito. Y no me volvió a interesar para nada, ni para bien ni para mal. Hasta que un día, hasta que se me terminó de caer la venda moral que me pusieron en los ojos de niño, que me impedía ver a los animales de sistema nervioso complejo y superiores, que son iguales a nosotros fisiológicamente, como los perros y los cerdos y las vacas. Empecé a verlos como mis hermanos. Me tardé muchos años en que la venda se me cayera de los ojos. Primero no veía a los perros de la calle, no me entraban en el campo visual, pero no los detectaba. Después empecé a compadecerme de ellos y a quererlos. Y pasaron muchos años hasta que empecé a ver el horror de los mataderos. El horror de los mataderos, la monstruosidad que es comerse los animales y criarlos para nuestro bien.
Nosotros no tenemos derecho a intervenir en sus vidas. Si para hacerles algún favor, acaso si por bondad sí, pero no para reproducirlos para que nos sirvan a nosotros. Y nosotros tenemos una obligación con los que hará 10.000 años, ni siquiera sabemos cuándo exactamente, pero que calculamos cuando empezaron los primeros conglomerados urbanos, los pequeños pueblitos, ciudades, y empezó la agricultura. Nosotros tenemos obligación con las vacas, con los caballos, con los perros, puesto que nosotros los ligamos a nuestra suerte. ¿Y qué pueden hacer? Fernando, yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú crees, porque por ejemplo los animales, digamos que no se preocupan mucho por nosotros, no hacen esfuerzos porque nosotros seamos mejores, porque nosotros vivamos mejor, al postular que nosotros sí debemos hacer un esfuerzo por ellos, respetarlos, quererlos, más altos que los que se le podrían exigir al resto de la naturaleza? Primero que todos los animales viven muy poquito. Es decir, un perro vive 10 años, 12, 15 años. ¿Qué es un niño a esa edad? Bueno, uno más o menos en el curso de la vida, mientras más lea y más piense y más razone, más medite sobre estas cosas, pues puede ver con más claridad cosas. El conjunto de la humanidad no ve, y no solo no ve, sino que no quiere ver, porque no quiere ver. No quiere ver. ¿Quién va a pensar que alguien pueda decir ahora cierren los mataderos? Es muy curioso, pero la literatura argentina está en sus comienzos. El cuento argentino empieza con uno que se llama así, Esteban Echeverría, El Matadero. Utilizaba el matadero más para denunciar la tiranía de Juan Manuel de Rosas en esa lucha aquí de unitarios contra federalistas que para defender a los animales, pero es muy curioso que haya empezado sobre eso en el país de los mataderos. Aquí estamos en un salón espléndido. Y esta ciudad tiene calles y parques y palacios espléndidos. Sepan que los hicieron a fines del siglo XIX y principios del XX con la carne y la sangre de los animales, o sea, sobre la infamia, están asentados en la infamia. Ahora ustedes producen soja, o soya como diríamos en Colombia. Soja, si fuera para alimentar a los seres humanos y que no se comieran a los animales, que bueno, no, se va para China para que los chinos que no eran carnívoros porque no podían, ahora empiecen a comerse animales alimentados con la soya. Seguimos entonces construyendo sobre la infamia. ¿O no es así? Si alguien dice que no, dígamelo porque no sé, ustedes son testigos, pero pueden hablar, yo les entrego el micrófono. Bueno, Fernando, ayer te oí decir, pero te lo voy a decir otras veces, que uno de los mandamientos nuevos de la humanidad para los jóvenes debería ser no te reproduzcas, porque no tienes derecho a imponerle la vida a otros. Pero al mismo tiempo, cuando yo leo tus novelas, yo siento que en tus novelas hay un gran amor por mucha gente, Los jóvenes son bellos, son deseables, hay un sentido de amor, un respeto por la belleza. Si no nos reproducimos, la humanidad desaparecerá y en esa medida algunas cosas que tú aprecias desaparecerán también. No, ese tipo de argumentos no, William, no puedes justificar un mandamiento tan contundente y noble como es esto y tan claro de que nadie tiene derecho a sacar a otro de la nada, o ninguna pareja delincuente, o ahora con la población, a sacar a otro de la nada. ¿Por qué? ¿Quién les dio ese derecho? Dios. Ya estoy hablando contra Dios, estoy diciendo que para qué lo queremos. Dijimos que no lo necesitamos como autor del origen del universo, porque ¿por qué si le atribuimos la eternidad no se la podemos transmitir sin dar la vuelta del bobo, atribuir al universo o a la materia, o como quieran llamar estas cosas? Pero tendríamos que demostrar que todas las personas sienten que la vida es una maldición y un horror. No, pero es que entonces les vamos a abrir los ojos. De todas maneras, el mal está hecho y el mal no tiene remedio, entonces no voy a componer nada. Estoy diciendo las cosas porque las veo que son así, porque creo que vale la pena que las digamos. Pero voy a seguir otra vez porque como no soy simultáneo como Dios y no sucesivo como los ríos, entonces tengo que ir de a poquito. Para seguir con Dios, que Dios es bondad y Dios es amor, pero ¿cómo va a ser amor uno que nos da la muerte, la enfermedad, el dolor?
que le da a los perros la soledad en las calles abandonado, que le da a las vacas el terror de que las acuchillen en los mataderos. Eso es un ser de bondad. ¿Y cuál es ese cuento? Que nosotros somos una religión monoteísta, el cristianismo es triteísta, puesto que tiene una santísima trinidad, más coherentes en eso son los judíos y los musulmanes. El catolicismo y el protestantismo y la iglesia ortodoxa son triteístas, tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una paloma, no se la coman en caldo de paloma. Y Cristo es el Cordero, como lo muestra la iglesia, porque entonces se comen a los corderos. ¿Cuándo ha hablado el Papa en favor de que no se coman a los corderos? Si no representa pues a Cristo. No, hay que destruir esto, porque no se puede construir una moral sin que acabemos con esta inmoralidad y la mostremos lo que es, lo monstruosa que es, su historia de sangre, de mentira, de farsa. Bueno, yo siento que cuando alguien denuncia de una manera tan apasionada, tan vehemente y tan elocuente el mal, la atrocidad, la crueldad, la ignorancia y la insensibilidad, es porque cree y defiende valores muy altos, y yo creo que es el caso de Fernando. Yo creo que Fernando piensa que hay cosas por las cuales luchar y ha dedicado su vida a luchar por ellas. Si él pensara que nosotros no podemos cambiar, no se esforzaría por decir, ¿no? Si él no creyera si creyera que no tenemos opción, no se esforzaría por decirlo. Uno lee las obras de Fernando, y en mi caso particular me ocurre algo muy curioso. A veces se me parece a Voltaire. Borges decía que Voltaire se propuso demostrar que el mundo era un escenario de espanto y de terror, de crueldades y de catástrofes, e hizo una enumeración abundantísima de todos esos horrores y de todos esos accidentes y de todos esos terremotos y esos incendios, pero que lo hizo con una tal prodigalidad y con un estilo tan ingenioso y tan festivo, que el efecto que obra sobre nosotros no es de desolación, sino todo lo contrario. Cuando yo leo los libros de Fernando que denuncian las atrocidades del mundo, las atrocidades de la iglesia, las crueldades de los gobiernos, las ambiciones, las tiranías, la insensibilidad de los seres humanos, sin embargo, yo he notado que en el tejido de esa literatura todo es dicho de una manera tan elocuente, tan festiva, y si lo puedo decir, con un sentido del humor tan fino y tan continuo, que uno a menudo en medio de la descripción de todos estos horrores se detiene para reírse, para sonreír, y se siente como estimulado a ver la complejidad del mundo y a ver como con una cierta ironía, ¿no?, las tragedias y las complejidades de la condición humana. El efecto que obran en mí, no puedo decir en los demás. Los libros de Fernando Vallejo no es un efecto deprimente, es un efecto de... Yo me siento vivificado cuando lo leo, vivificado porque siento que la lengua está muy viva. Pocas veces he leído yo en castellano libros donde la lengua esté permanentemente tan viva, esté permanentemente desafiándonos, provocándonos, y además los matices de la sensibilidad, los olores, los sabores, el deleite del arte de injuriar, que es una de las artes importantes de la lengua, están muy vivos allí. Y entonces, en esa medida, recuerdo lo que Borges dijo alguna vez de Voltaire, ¿no? Dijo, frente a la pretensión de Voltaire de demostrar que el universo es algo malvado, ¿no? Borges dijo, ¿cómo podría el universo ser malvado si ha producido un hombre como Voltaire? Y yo me atrevería a decir hoy, o me animaría a decir hoy, que después de leer a Fernando Vallejo, uno se dice, ¿cómo podría el universo ser malvado si ha producido a alguien como Fernando Vallejo?
Es muy amable lo que me has dicho aquí delante de todos estos testigos, pero por ahí no va la cosa, porque me está desviando lo que yo estoy sosteniendo. Voltaire, que era lúcido, escribía en una prosa espléndida, es uno de los primeros grandes prosistas de la lengua francesa. Después fue Chateaubriand más grande que él, pero no importa. Pero Voltaire, como todos los precursores de la Ilustración y los enciclopedistas, o sea, del siglo de las luces, no era ateo, era teísta. Sostenía, no llegaban hasta el punto de decir Dios no existe, no. Dios hizo esto y lo dejó a su suerte. Le dio sus leyes y lo dejó a su suerte. Entonces, en su misma época, el barón de Holland dijo claramente, con seudónimo, porque era imposible que viviera con su nombre, Dios no existe. Tampoco era un descubrimiento enorme, porque en la cultura de Occidente ya lo había, en Delero en Natura, el poema largo filosófico de Lucrecio, latino, retroceda 2000 años antes de Voltaire, con 1800 años antes de Voltaire, era un poema ateo. A los jóvenes de hoy les importa un comino la iglesia y Dios y Cristo. Las sectas protestantes que nos están sacando aquí en América Latina, ya cuando estamos saliendo de esta peste del catolicismo, de esta plaga, y nos están trayendo la plaga protestante, que es peor, más hipócrita y más descarada. Si estoy planteando esto es para decir una cosa, es que no hay ninguna moral, no tenemos ninguna moral porque nunca ha habido, porque lo que estamos llamando religión es sinónimo de inmoralidad. Y moral no puede haber sino una, porque no puede no haber sino una. Ellos sostuvieron que era la de ellos y se escudaron en ser los vicarios de Cristo en la tierra, como el Papa, porque ya ni siquiera el sucesor de Pedro, sino ya el representante de Cristo mismo, porque hasta eso llegaron. Entonces yo lo que estoy planteando, pues simplemente no hay ninguna moral. ¿Cuál moral puede haber? Pues ya somos la primera especie que podemos disociar el sexo de la reproducción. El sexo es sucio y feo, pero está grabado en las neuronas nuestras y de todas las especies que se reproducen por él, si no habrían desaparecido sin la compulsión sexual desde el momento en que aparecieron sobre la faz de la Tierra. Pero entonces por primera vez podemos disociar el sexo de la reproducción. Entonces, ¿por qué esta cantidad de mujeres que veo aquí en las calles con carruelas, con esos carritos arrastrando niñitos y bebecitos? Y este no es un país civilizado, esto parece de África, y van por las aceras o las veredas, como se llaman aquí, atropellando con sus carritos. Ahí nos vienen otros presidentes y presidentas de la Argentina, las de Colombia igual, las de México igual, las de todas partes igual. Entonces, pues para no perder la avenida hasta aquí, pues que quede claro, esto es un mandamiento: no te reproduzcas y respeta a los animales. Bueno, yo creo que si el público quiere, pues depende del tiempo que tengamos. Se está cumpliendo una hora. ¿Cuánto tiempo tenemos, Fernando? Yo no soy dueño del tiempo. Entonces es Dios. Dios es el tiempo. Bueno, además yo te he oído decir más de una vez que Dios sí existe, porque a alguien se le tiene que atribuir todos los males del mundo. Así lo planteamos, así sí. Bueno, tenemos por ahí unos 5 minutos para si alguien quiere intervenir, ¿no? Decirnos algo